Dios te guarde, bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te guarde con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extiende su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que así sea, Dios. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, el vivo está, el vivo está. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, el vivo está, el vivo está. Buen día tengan todos, Iglesia en tu casa. Hoy es la celebración más importante para la iglesia cristiana en el mundo entero. ¿Por qué? Porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora bien, no podemos hablar de la resurrección sin pensar en su muerte. Y es que si no habría muerte del cuerpo físico, no habría una resurrección. Y es imposible no pensar en aquellos momentos, aquellas horas previas a la muerte de Jesús. Esas horas quizás llenas de dolor, pero tan sublimes, tan importantes, antes de que Jesús entregara su espíritu al Padre, y sobre todo las palabras tan poderosas que con las fuerzas que él tenía, él pudo decir todavía como una enseñanza para aquellos que estaban presenciando este hecho tan importante. Y pensemos en aquellas palabras. La Biblia registra al menos 7 palabras que Jesús dijo antes de entregar su espíritu, y hoy quiero compartir con ustedes la primera de ellas. Dice la palabra de Dios: y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Yo considero que esta es la petición más noble que yo he escuchado. Imagina esto: Jesús en la cruz, sufriendo el castigo más horrendo y doloroso por culpas que él no había cometido. Cuando él levanta en medio de este dolor una oración intercesora al Padre pidiendo el perdón para sus ejecutores. Ahora, ¿qué es el perdón? El perdón es ese acto deliberado de pasar completamente por alto una ofensa, como si nunca hubiese existido. Es soltar y liberar a aquel que es culpable sin que tenga que pagar por el daño
que ha cometido. Y la razón Jesús no las dice. Él dice, no saben lo que hacen. Y es que el hombre sin Dios no tiene conciencia completa de su pecado. Y tal parece que Jesús nos deja ver, alguien tiene que orar por su salvación. Es tan impresionante que Jesús, aún en los momentos últimos previos a su muerte, él practicó lo que predicó, lo que enseñó. Él enseñó, ora por tus enemigos, ora por aquellos quienes te persiguen y ultrajan. Entonces, todos en algún momento en nuestra vida hemos sido ofendidos o afectados por el mal proceder de alguien, y sea que la persona estaba consciente o no de su falta en contra de nosotros, Jesús nos enseña el acto más noble al pedir al Padre que los libere de su culpa. Quizás tú ya has perdonado a toda persona que te ha ofendido, quizás ya no tienes ningún resentimiento en contra de alguien, pero pensemos en algunas personas que aún ni tienen conciencia de su ofensa, quizás ya no en contra de nosotros, sino en contra de Dios, porque dice la palabra que es contra Dios, contra el cielo, contra quien pecamos. Entonces, ¿por qué no imitar esa noble intercesión y decirle al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? La palabra de Dios nos deja ver que la intercesión de nuestro Señor Jesucristo fue escuchada ese mismo día, cuando Él entregó su espíritu y la tierra se llenó de tinieblas, cuando la tierra tembló. Dice la palabra que sus ejecutores, al ver la manera en que Él murió, ellos pudieron decir verdaderamente este era el Hijo de Dios. Aún incluso dice la palabra que pudieron adorar a Dios. No sabemos lo que una pequeña oración noble, intercesora puede hacer, el poder que hay en estas palabras de poder decir como Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hola, buenas tardes. Gracias, Barbie, por esa palabra tan hermosa. Ahorita me toca a mí la segunda palabra de Jesucristo y empieza en Lucas capítulo 23, en el versículo 38. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. ¡Wow! ¡Qué palabras tan maravillosas! Y quiero dar una palabra a ustedes a través de esta palabra. Y eso es que Jesús siempre da esperanza. No importa la circunstancia, Él siempre da esperanza. Imagínense este malhechor colgando en una cruz al lado de Jesús. ¿Cómo es posible tener esperanza en ese momento? En ese momento ya todo terminó. No hay esperanza para él. Pero Jesús le da esperanza. En medio de su dolor, le dio esperanza. Y hoy en día, Él sigue dándonos esperanza cuando todos los demás no ven esperanza. Pero ¿cómo encontró este ladrón la esperanza? Pues hizo 3 cosas. Primero,
Él reconoció sus pecados. Él dice, ¿no ves que nosotros merecemos? Él reconoció sus pecados. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que hacer en Tlaxcala. Tenemos que reconocer que hay pecados, las cuales todos necesitamos pedir perdón. El segundo cosa que él hizo fue que él aceptó que Jesús era un rey. Acuérdense, había un letrero sobre su cabeza y en ese momento no parecía como él era rey, pero él lo reconoció como rey. Y él reconoció que con quien él estaba era un rey. Y nosotros necesitamos reconocer a quien estamos adorando hoy. Él es un rey. No importa cómo se ve, Él es un rey. Y el rey de esta circunstancia que estamos pasando. La tercera cosa es Él clamó. Él clamó al único que le puede dar esperanza. Y le dijo, no te olvides de mí. Él sabía con quién estaba hablando. Y nosotros tenemos que recordar con quién estamos nosotros hablando, a quién estamos nosotros sirviendo. Él es un rey, Él está sobre toda situación. No importa cómo estemos colgados, no importa lo que estemos viendo, Él sigue siendo rey. Y cuando nosotros podemos reconocer a Jesucristo, Él nos da esas palabras. Hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Porque para Jesucristo la respuesta ya pasó. No es mañana, es hoy. Hoy la respuesta ha llegado a tu casa. Hoy si tú te has arrepentido y le has buscado a Dios y has continuado a creer que Él es rey, Él hoy dice, hay esperanza para ti. Él es nuestro Jesucristo y en medio de su dolor encontró nuestra esperanza. Yo te animo mucho a buscar a Cristo hoy. Que Dios te bendiga. Buenas tardes, a mí me tocó la tercera palabra que dice así, la encontramos ahí en Juan 19, versículo 25 al 27. Dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, he ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo la recibió en su casa. Dos personas, seguidores de Jesús, que lo vieron literalmente hasta los últimos minutos de su vida, estuvieron ahí cuando todo el mundo los rechazaba, todo el mundo rechazaba a Jesucristo, todo el mundo dejaba solo en ese momento a Jesucristo. Recordemos que sus discípulos también lo dejaron solo, ¿verdad? El machote del Pedro ahí escondiéndose porque una sirvienta lo había descubierto, los demás apóstoles seguramente también escondiéndose por ahí, Judas haciendo corte de caja, 28, 29, 30, nos fue bien hoy, ¿verdad? Todos lo habían abandonado. Pero Juan y María estaban ahí, estaban arriesgando su vida, porque si alguien los descubría, pues seguramente también los mataban, los iban a acusar de seguidores de Jesucristo y pues también los mataban, pero a ellos no les importó arriesgar su vida. Ellos estaban ahí por una sola razón, vivían para Jesucristo. Ellos entregaron su vida a Jesucristo, ¿sí? Juan era aquel hermano que no se separaba de Jesucristo, que no se separaba del Maestro. María, con un afecto natural, pues era su madre, jamás se separó de Jesucristo. Y ellos estaban ahí arriesgando su vida, porque habían entregado su vida a Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús para ellos? ¿Cuál fue la actitud de Jesucristo?
un cuidado muy especial. Jesucristo en ese momento encontró a las personas más amadas y más especiales que iban a cuidar de las personas más amadas y más especiales para Él. Este día yo quisiera decirles a ustedes una sola cosa que veo en este pasaje, en esta palabra. Jesucristo en el momento más difícil de su vida, más difícil, no se preocupó por Él, se preocupó por ti, por mí. En ese momento su madre y Juan. Pero hoy quiero decirte que tenemos ese Dios amoroso, ese Dios que no le importan las adversidades, siempre se va a preocupar por ti, se va a preocupar de cómo estás, de cómo estarás, de tus soledades, de tus tristezas, de tus alegrías. Él siempre se va a preocupar por ti. Así es que, hermanos, hoy yo les digo una cosa, hoy voy a hacer una cosa en mi vida y yo les recomiendo que hagan ustedes también esta. No nada más voy a reconocer a Jesucristo como mi Salvador, sino voy a entregarle también mi vida. Así como María y Juan nos enseñaron que no importa, porque a ellos no les importó, total, ellos pensaban, si hemos de morir, pues nos vamos con el Señor en este momento. Y a ellos no les importó perder su vida. Yo te sugiero a ti también que hagamos esto. Entreguemos nuestra vida a Jesús. Vivamos para Cristo, que lleguemos a esa cruz y que si vemos que todo mundo lo rechaza, nosotros no lo rechacemos. Y nosotros le digamos, Señor, quiero vivir para ti. Quiero que tú seas mi razón de vivir, mi razón de existir, mi razón de ser. ¿Y por qué no? Tener el privilegio de que tú seas mi razón de dejar de existir. Porque qué mayor privilegio para aquel que vive para Cristo que muera para Cristo. Esa es mi recomendación el día de hoy, hermanos, porque Cristo va a estar siempre ahí, teniendo un cuidado especial de nosotros. Hola familia, buenas tardes. Gracias por estar aquí hoy. Recibe un abrazo con mucho cariño a través de este medio. Y quiero que me acompañes con tu Biblia en el libro de Marcos, capítulo 15, versículos 33 al 34. Yo estoy utilizando la versión TLA y la palabra de Dios dice así. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora, Jesús gritó con mucha fuerza, Eloí, Eloí, lema sabactani. Eso quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es la cuarta palabra dicha por Jesús estando en la cruz. Jesús se ha entregado voluntariamente al sacrificio por la humanidad y en su naturaleza humana Él se siente abandonado como lo había externado en el huerto del Getsemaní. Él es el Hijo que cumple la voluntad amorosa del Padre. El Padre quiere salvar a los hombres por la línea del máximo amor y el Hijo quiere esa voluntad que costará tanto dolor. Ese es el precio de la salvación por el hombre, un acto de misericordia que cumple al tiempo toda justicia. Imagino a nuestro Padre Dios hablando con nuestro Señor Jesucristo acerca del plan que Él tenía para redimir, para salvar al mundo. Pero para que esto funcionara, alguien tenía que entregar su vida, alguien tenía que sacrificarse. Y a través de este acto de amor, la salvación llegaría para toda la humanidad. Y Jesús, junto al Padre, estando charlando en esta charla, el Padre le dice, ¿qué podríamos hacer? Y yo me imagino a Jesús diciéndole al Padre sin vacilar, papá, yo seré ese sacrificio. Mi sangre será el precio que va a pagar todo pecado y que volverá a traer esa restauración y salvación a toda la humanidad y que junto contigo puedan volver a tener esa unidad. Imagino al Padre tener sentimientos encontrados. Por un lado, el Padre sentirse feliz de saber que por ese sacrificio que su Hijo haría,
nuevamente su relación con su creación sería restablecida. Y por otro lado, un sentimiento de tristeza, de saber que su hijo amado, su único hijo, tendría que atravesar tanto dolor, tanto sufrimiento para que ese plan se llegara a cumplir. Imagino al Padre y a Jesús despedirse y fundirse en un abrazo de despedida, sabedores de todo lo que pasaría, llegaría a buen fin. Todo saldría bien. Al momento de estar ya Jesús clavado en esa cruz, imagino a Jesús invadido por ese sentimiento de soledad, de abandono, de tristeza, de desánimo, de desaliento, de sentir la falta de compañía del Padre, puesto que su deidad se le había quitado. ¿Por qué? Porque Él se había hecho uno más como nosotros. Y era el precio que Él tenía que pagar para que todo se cumpliera y así poder cargar sobre sí mismo todo el pecado de la humanidad y poder ser salvados de la muerte eterna. Tal vez en estos momentos tú puedas sentir esta soledad y sobre todo por estos momentos que estamos atravesando tan difíciles. Pero yo quiero decirte una cosa, Jesús está a tu lado. Jesús camina contigo. Jesús es tu resguardo. Jesús es tu amparo y tu fortaleza. No estás solo. Él te ha prometido estar contigo porque jamás te dejará, jamás te abandonará. Tú puedes confiar y seguir creyendo plenamente en Él porque Él te ama. Así que ánimo en estos momentos porque no estás solo. Jesús está contigo. Dios te bendiga. Hola, ¿cómo están? A mí me tocó compartir la quinta palabra. Acompáñenme a Juan, capítulo 19, versos 28 y 29. Dice así: después de esto, como Jesús sabía que todo ya había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en la caña y se la acercaron a la boca. Hay algunas necesidades básicas en la vida como el comer, los alimentos y el agua, que es vital para nosotros, para que no tengamos sed, para que nuestro cuerpo se hidrate. Y yo quiero hablarles de una sed que Jesús llevó en la cruz, que es la sed de la insatisfacción humana. Y quiero darles un ejemplo en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana. Jesús tenía sed y le pidió agua. Pero vean lo que dice en el verso 13 de ese capítulo. Dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará para vida eterna. Señor, dijo la mujer samaritana, dame de esa agua para que no tenga sed jamás. Y dice: ve y llama a tu esposo y vuelva acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, no tienes esposo. Dice: es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. En la vida, como hemos dicho, existen muchas insatisfacciones. Y quiero hablar un poquito de la insatisfacción de esta mujer samaritana. Quizá al tener 5 maridos nosotros pudiéramos enjuiciarla, pero la verdad es que quizá ella no se sintió amada, quizá fue maltratada, quizá fue humillada. Hubo una insatisfacción en su vida familiar. Para algunos de nosotros no puede ser la vida familiar, quizá puede ser nuestra propia religión, quizá ya no nos satisface nuestro trabajo, nuestro matrimonio. Algunos jóvenes necesitan alguna diversión para sentirse vivos, pero al siguiente día se encuentran vacíos. Algunos se sienten solos, deprimidos, frustrados en la vida, pero hoy tengo buenas noticias para ti. Jesús todo eso lo llevó en la cruz, y toda esa sed de insatisfacciones que el ser humano tiene, hoy el Señor te dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá
en un manantial que brotará para vida eterna. Dice la Escritura que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y la causa de nuestra paz, la causa de la paz del ser humano fue sobre de él, y por sus heridas hemos sido curados. Eso es lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Pues qué tal, buenas tardes para todos. Qué bendición poder compartir con ustedes en este tiempo, ¿verdad? Y pues a mí me tocó la sexta palabra. Es una palabra que la encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 19, versículo 30. Yo la tomé de la contemporánea. Y la palabra de Dios dice: cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Y la palabra consumado es muy amplia, tiene un significado muy amplio. Yo tomé solamente dos referencias y quiere decir algo que se ha realizado por completo o que el trabajo fue realizado a la perfección. Entonces, yo encuentro que cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz, más que, cuando dice consumado, es más que una palabra de agonía o una palabra de derrota. Yo encuentro que es una palabra de victoria. Está clamando una palabra de victoria, porque dice la historia que cuando los romanos salían a la batalla y regresaban de su guerra, y regresaban victoriosos, la primera palabra que salía de su boca era precisamente esta, de consumado es. O sea, hicimos una guerra magnífica, hicimos un trabajo espectacular, ¿no? Entonces, ese es el significado. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús declara esta palabra de consumado es, está declarando palabras de victoria. Pero yo encuentro que primero se dirige al Padre y le está diciendo: papá, tú me encomendaste una misión y la he terminado a la perfección. He cumplido con lo que tú me encomendaste. Y yo me imagino al Padre desde el cielo mirando a su hijo y diciendo: wow, qué increíble eres, hijo. Estoy contento contigo por lo que has hecho, por dar tu vida en esa cruz por amor a la humanidad. Pero también encuentro que nuestro Señor Jesucristo, ahí mismo, en esa misma palabra, también se está refiriendo a nosotros y nos está diciendo que no hay nada más por hacer, que Él ya lo terminó, que Él ya hizo la obra magnífica, que no hay nada por hacer. Y yo creo que Jesucristo lo dijo porque en ese tiempo, o más bien desde la antigüedad, en ese tiempo e incluso hasta hoy, la gente sigue creyendo o queriendo pagar sus penitencias, queriendo ser redimidos por medio de un pago, de un sacrificio, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice: consumado es, fue terminado, lo que yo hice fue un trabajo excelente, que está terminado, no hay más que hacer. El trabajo ya lo hice. Pero también encuentro que nuestro Señor Jesucristo también ahí mismo se está refiriendo o se está dirigiendo también al enemigo y le está diciendo: tú me quisiste ver tropezar, tú me quisiste ver derribado, que no cumpliera el propósito de mi Padre, pero te equivocaste, porque te he ganado, he vencido, consumado es. Entonces, yo lo que quiero compartir para terminar es que la obra está terminada, la obra está hecha, no hay más por hacer. Si hay algo que tenemos que hacer en estos tiempos de incertidumbre, pues es precisamente lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo: brillen en medio de la oscuridad. Entonces, lo único que tenemos que hacer es brillar en medio de tanta oscuridad que estamos viviendo. Que Dios los bendiga. Y ahora los dejo con nuestro apóstol Randy. Qué hermosas palabras, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos escuchado 6 de sus últimas 7 palabras y a mí me corresponde la 7ª palabra. Les quiero leer desde Lucas capítulo 23, versículos 44 a 46, y dice así: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2.
Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Es fascinante que para mí en este día, en este momento de la muerte de nuestro Salvador, dice aquí que la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. La verdad es que estamos viviendo, a lo mejor no en una oscuridad literal, como en aquel día cuando falleció nuestro Señor por nuestros pecados, mas estamos viviendo en un tiempo de oscuridad, un tiempo de mucho temor para algunos, pero nosotros sabemos que aunque venga la más densa oscuridad, Jesús ya duró, ya pasó por una oscuridad que nosotros no podemos imaginarnos, siendo separado de su Padre, siendo hecho maldición por nosotros, tomando todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, toda nuestra culpabilidad, los golpes de su Padre en castigo por los pecados de la humanidad. Y ni el sol pudo demostrar su fuerza en aquel momento. Y otra cosa que pasó, dice que la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Los eruditos dicen que esa cortina era muy gruesa, varios centímetros, y solo una fuerza divina iba a poder rasgar así. La cortina del templo era la cortina que separó el lugar santo del lugar santísimo. Y yo creo que en este momento Jesús estaba diciendo, aunque todo está oscuro ahorita, aunque parece que no hay esperanza porque los hombres crucificaron al más justo, yo rasgo el velo de la separación de todos los que creen en mí con la mera presencia de mi Padre. Atrás de esa cortina estaba el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, estaba la gloria Shekinah del Señor. Y solo el sumo sacerdote podía pasar una vez al año. Y Jesús estaba diciendo, en la más dura, densa oscuridad, yo abro un camino a la presencia de mi Padre, no a un hombre una vez al año, mas a todos aquellos que creen en mí. Ay, hermanos, la Biblia dice que ahora, por ese sacrificio de Jesús, que tú y yo podemos acercarnos con confianza ante el mismo trono de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él ha hecho un camino para nosotros. De hecho, Él es el camino para nosotros. Yo les quiero animar. Cuando ustedes, a lo mejor algunos de ustedes ya pasaron un día muy oscuro como Jesús pasó. Otros es muy probable que van a pasar por un día oscuro. Pero recuerden que Jesús ya pasó el día más oscuro. Él ya venció el día más oscuro. Gracias a Dios que nosotros recordamos que aunque Jesús entregó su vida, Él no quedó muerto. Él no se quedó en una tumba. Él resucitó de los muertos el tercer día. Pero antes de morir, o en el momento que murió, Jesús abrió un camino para nosotros a la presencia del Padre. Y entonces cuando tu día se ponga oscura, recuerda que Jesús abrió un camino para ti, para que tú te acerques con confianza al Padre en el nombre de Jesús y encuentres consuelo, encuentras una respuesta. Sí, un alivio. En su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra placeres para siempre.
Padre, cuando se rasgó la cortina en el templo, Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y qué hermoso, ¿verdad? Su cuerpo murió, pero encomendó en las manos de su Padre su espíritu. Amados, eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Tenemos que encomendar a nuestro espíritu al Padre que está en el cielo. Tenemos que encomendarlo incluso nuestro cuerpo, todo lo que tenemos que decir: Señor, vienen días oscuros sobre la faz de la tierra, pero por el sacrificio de Jesús tenemos la confianza de poder encomendarnos a tu mano con la plena confianza que de la misma manera que tú no dejaste a tu hijo en la tumba, no lo dejaste en el infierno, lo resucitaste de los muertos y le diste poder y gloria como el mero heredero del Padre, pues también Dios no te va a dejar a ti en tu noche de oscuridad, en tu tiempo de aflicción, porque Dios permitió que su Hijo pasó todo aquello para que tú tengas victoria en el día de tu lucha. Tal como dijo el apóstol Pablo: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos anunciado que hoy queremos tomar la Santa Cena en línea, pues cada uno en su casa, con su copa, con su pan. El apóstol Pablo dijo: cada vez que comemos este pan y tomamos esta copa, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Ya ves que Jesús no está muerto. Él resucitó de los muertos. Él ascendió al cielo. Él se sentó a la diestra del Padre. Él está intercediendo hoy por ti y por mí. Y un día el Padre le va a decir: hijo, ya regresa por mi pueblo. Y Jesús va a regresar y nos va a llevar con Él, nos va a transformar, nos va a hacer completamente sanos y salvos y fuertes y co-gobernadores con Él en su reino. Entonces yo les animo, si tienen su pan y su copa lista, quiero recordarles algo que Jesús dijo a sus discípulos. Él dijo: ciertamente les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, el que come de mí vivirá por mí. Entonces les invito a cerrar sus ojos y quiero hacer una oración para cada persona que nos está escuchando y que está tomando la Santa Cena. En el nombre de Jesucristo, hoy declaramos vida en Cristo Jesús. Hoy proclamamos la muerte de nuestro Señor hasta que Él venga. Hoy nos reclamamos la promesa que vivemos por Él y viviremos por Él. Yo declaro sobre el pueblo de Dios lo que dijo aquel santo: no he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. Entonces tomamos este pan y lo comemos como el cuerpo de Cristo. Digan conmigo: yo como el cuerpo de Cristo. Tomamos la copa,
su sangre y tomamos. Y que digan conmigo, yo tomo la sangre de Cristo. Amén. Amén. De la misma manera que los israelitas en Egipto tomaron la sangre y pintaron alrededor de sus casas la sangre del Cordero de la Pascua, pueden tomar su copa, lo que queda, y pueden mojar sus dedos, el padre o la jefa de cada familia, y pueden marcar las puertas de su casa, la puerta principal, y declarar: la sangre de Jesucristo protege este hogar. Amén. Pues anhelo muy pronto poder saludar a cada uno de ustedes que están aquí en Tlaxcala en persona. Y gracias por reunirse con nosotros este día tan especial, el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Y como nosotros somos una iglesia generosa y siempre estamos buscando cómo glorificar al Señor con nuestros bienes, dejamos una hermosa actividad y sorpresa con ustedes, que es nuestra clave de prosperidad, que sigamos fieles a la casa del Señor, y el Señor siempre será fiel con nosotros. Que Dios los bendiga. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en este recinto, el Río Internacional Tlaxcala. Es un honor para mí compartir con ustedes la clave de prosperidad. ¿Estamos listos? Pues bien, nuestra clave de prosperidad para el día de hoy es no amar al dinero. Y me gustaría hacerles una pregunta al respecto. ¿Acaso es malo tener riquezas? ¿A Dios no le gusta que tengamos riquezas? Pues antes de contestar, me gustaría platicarles dos historias, dos personajes con muchas riquezas. Y el primero se refiere al rey Salomón, quien fue llamado el más rico de los reyes. Un día Dios se le apareció en los sueños y le dijo: Salomón, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón le respondió: dame sabiduría. Y entonces Dios se agradó con lo que Salomón le pidió y le dijo lo siguiente: porque has pedido sabiduría y no larga vida ni riquezas, te daré una sabiduría te daré más sabiduría que a cualquiera que haya vivido hasta ahora, y además te daré riquezas y gloria. Entonces Dios no solo le dio la sabiduría que pidió, sino le añadió riquezas y gloria. Y entonces la palabra de Dios nos está indicando que Salomón desde un principio agradó a Dios. Él recibía tanto dinero, su riqueza crecía con día, y aunque tuvo también sus debilidades, pero él siempre glorificó a Dios con sus riquezas. Y la otra historia es de un personaje más actual, es Steve Jobs. Seguramente ustedes han escuchado de él. Es un magnate, un multimillonario desde los 26 años y en el sector informático fue sumamente sobresaliente. Pero él enfermó de cáncer en el año 2003 y en el 2011 falleció. Pero antes de su muerte dejó un mensaje a la humanidad. Me gustaría comentarles sobre esto. Y él dijo: he llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido un símbolo de éxito. Sin embargo, ahora que estoy acostado en esta cama de hospital y recordando mi vida y de todos los elogios y riquezas que he recibido, me doy cuenta que la felicidad no es la riqueza, sino que la felicidad es lo que viene del interior. Así que espero que todos nos demos cuenta que, como Él nos dijo, Él nos compartió, la riqueza es estar con las personas a quien queremos y estar bien con Dios. Entonces, al final, para Steve Jobs, la riqueza fue un absurdo. Ahora,
¿cómo podemos relacionar estas dos historias con la palabra de Dios? Los invito a ir al libro de Eclesiastés en el versículo 5:10. Y dice lo siguiente: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Entonces vamos a ver que quien ama el dinero nunca se sacia, siempre tiene más necesidades, tiene su meta, su vista puesta en el dinero y ama más al dinero que a Dios. Nosotros podemos poner una analogía. Por ejemplo, si una persona tiene hambre, come y conforme se va sintiendo satisfecho, él dice, ya estoy bien, y deja de comer. Pero ¿qué pasaría si sigue comiendo y comiendo? Entonces su cuerpo se enfermaría. Tendría toda clase de males. Y lo mismo sucede con el amor a la riqueza. Si nuestra vista está puesta en la riqueza, que es la raíz de todos los males, pues nosotros cada día estaremos llenos de orgullo, de codicia, de vanidad y nunca nos sentiremos saciados. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que nosotros podemos hacer es glorificar a Dios con nuestras riquezas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues primero, cuando nuestros corazones buscan las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Cuando reconocemos que no somos dueños de lo que tenemos, sino que Dios, quien creó todo, es el dueño de esas riquezas. También glorificamos a Dios cuando usamos nuestras riquezas de manera sacrificial para ayudar a otros, es decir, compartimos lo que tenemos. Y bien, cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, también nosotros estamos obedeciendo el mandato del Señor. ¿Por qué? Porque estamos llevando nuestros diezmos y nuestras ofrendas íntegros a la casa del Señor para que haya suficiente alimento. Entonces, ¿cuál es nuestro vínculo entre las riquezas y nuestros diezmos y ofrendas? Pues si queremos tener más riquezas, hay que glorificar a Dios. Y entonces nos convertiremos en administradores fieles. ¿Quieres ser un administrador fiel? ¿Quieres estar obedeciendo al Señor y además aumentar tus riquezas? Pues bien, yo les pido que desde casa digamos todos, Señor, yo te quiero glorificar y quiero ser un administrador fiel. Pues bien, en este momento vamos a entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pero a través de una oración le vamos a decir, Señor, gracias por todas las riquezas que tú nos das, gracias por todos los legados que recibimos de ti. Queremos ser tus administradores fieles, capacítanos día con día para ser conscientes de que tú eres el dueño de todo y nosotros seamos dadores alegres. En el nombre de Cristo Jesús, amén.